Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Buenas noches con todos los estudiantes, también con el Padre Carlos. Estamos en la última semana de clases en este curso. Queremos agradecer al Padre Carlos Vázquez que nos ha brindado en estas 8 semanas. Y aprovecho también para decirles que a partir de mañana se va a abrir el sistema para los que no han entregado su trabajo. Eso porque su profesor lo ha admitido, ¿no? El profesor es bastante misericordioso con ustedes, porque si fuera... Bueno, vamos a pedirle al Espíritu Santo que esta noche nos ilumine para que podamos escuchar su voz, y podamos intuir su presencia en medio de nosotros para que sea Él quien se glorifique a través de nuestro servicio. Y que también el hecho de estudiar, de profundizar nuestra fe, también es un deber moral nuestro, ¿no? Para poder dar un mejor servicio. Y como dice el apóstol Pedro, pues para poder dar razones de nuestra esperanza, razones convincentes de nuestra esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ruega por nosotros nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a compartir pantalla entonces. Muy bien. Esta última semana que tenemos de esta experiencia de acercarnos a los principios teológicos de la iniciación cristiana, principios teológicos, por tanto bíblicos, porque la Biblia o la palabra de Dios o la revelación es el alma de la teología. No se puede hacer teología sin revelación, ¿no? La teología nos tiene que facilitar a nosotros la comprensión de la revelación, lo que Dios ha revelado, la teología lo tiene que hacer comprensible. Una teología práctica, una teología que nos ayude a tener más aire de fe en los pulmones, una teología que nos ayude a nuestro diario vivir, a una iglesia que va caminando, vamos caminando juntos en una sinodalidad y que este pueblo de Dios, entre luces y sombras, entre el dolor y la esperanza, va caminando hasta el encuentro del Señor, ¿no? Y por tanto, es importante que comprendamos un poco más nuestra fe a través de estos principios teológicos y bíblicos, de lo que es la propuesta en este cambio de época, que es la catequesis de iniciación a la vida cristiana. ¿Qué papel juega la palabra de Dios en la tarea de hacer cristiano? Vamos a ir viendo poco a poco. Obviamente que la palabra de Dios tiene una centralidad. La centralidad de la palabra de Dios en la tarea de hacer cristianos no es fácil, ¿no? Esa tarea de ser cristianos no es fácil, requiere de un trabajo pastoral cuidadoso, perseverante. Hay que tener en cuenta los verbos que aparecen aquí, ¿ya? La tarea de ser cristiano no es fácil. Ya estamos viendo de principio que es algo que no es usual, que muchas veces se rehúsa uno a los grandes cambios, que no queremos salir de nuestra zona de confort y por tanto se nos presenta como un reto no tan fácil. No es fácil la tarea de ser cristianos y requiere un trabajo pastoral cuidadoso y perseverante. Cuando hablamos de trabajo pastoral, estamos hablando de un trabajo de iglesia, un trabajo que no solo lo tienen que tomar los pastores de la iglesia, la jerarquía de la iglesia, sino que todo aquel que ya inició un proceso de maduración en la vida cristiana tiene que convertirse en pastores, en hermanos mayores, en líderes, en catequistas,
que vayan señalando ese camino que ellos han recorrido y que siguen recorriendo de la vida cristiana. Hay que tener mucho cuidado en el sentido no de cuidarme, sino cuidado en el sentido de acompañamiento, de ir caminando juntos, de ir viendo cómo es mi hermano, cuál es su disponibilidad que tiene para iniciar este proceso. Y también se necesita de perseverancia, ¿no? La perseverancia que manifiesta nuestro interés. En la medida que nosotros estamos interesados en entrar en esta nueva propuesta de iniciación a la vida cristiana, se requiere, aparte del cuidado necesario por saber con quién caminamos, con personas que son hermanos nuestros, también se requiere nuestra perseverancia. Un proceso de por sí prolongado en el que se va superando dificultades, se va sorteando momentos de prueba, a veces avanzando, con mucha pena, a veces retrocediendo también, ¿no? Por lo que es importante cuidar de no cometer errores, o no cometer errores. Uno de estos errores es con frecuencia no tener claro lo esencial y lo secundario. Lo esencial es aquello a lo que no puedes renunciar en esta compleja y difícil tarea por los efectos dañinos que acarreará después. Por tanto, vemos aquí que en este sentido, la palabra de Dios es el elemento esencial que no puedes descuidar en la tarea de hacer cristiano. La palabra es lo más importante que deben manejar e introducir en la vida de quienes estás iniciando en la vida cristiana. La palabra debe ser el centro de todo tu esfuerzo y tienes que esmerarte por colocar justo en lo más profundo del corazón de la gente. Es la palabra que la has asumido tú como parte de tu vida, experiencia de Dios a través de la palabra, y esa palabra, con todo tu esfuerzo, tienes que esmerarte para colocar en lo más profundo del corazón de la gente que se te va a encomendar. Además, la palabra de Dios, cuando llegas a poner en el corazón de tus hermanos, se convierte en esa luz que ilumina todo el ser interior de quienes se van haciendo cristianos, a más de ser luz que ilumina su sendero, Salmo 119, versículo 105, para no caminar en la oscuridad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino, Señor. Por tanto, la palabra de Dios debe ser el centro de todo el esfuerzo de ser cristianos. Vamos a ver por aquí. La potencialidad intrínseca de la palabra de Dios. Ese poder que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene en sí una potencialidad que no se puede predecir. ¿Por qué? Porque esto forma parte del misterio de Dios. Es como la pequeña semilla de mostaza de la que Jesús habla en la parábola del Evangelio, como el Evangelio de hoy. Es portadora de vida, en sí tiene un potencial incalculable, no se puede medir, es capaz de germinar la vida y hacer que de esa pequeña semilla brote lo que luego llegará a ser el más grande de los árboles del huerto, entre cuyas ramas se cobijan las aves del cielo. Por eso es necesario que dediques suficiente espacio a la palabra de Dios en todo el proceso de hacer cristiano. Colaborar para que la palabra penetre en el corazón de quienes inician en la vida cristiana para suscitar el ardor en sus corazones, como lo hizo en aquellos discípulos de Jesús
que iban a Emaús. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba de la Escritura? Ese arder del corazón tenemos que producirlo, pero antes de eso, nosotros tenemos que tener esta experiencia del arder el corazón cuando nos prediquen la palabra, cuando nos encontremos con la palabra, nuestro corazón tiene que arder, tiene que bullir, ¿ya? Ese poder de la palabra inspirada por ese Espíritu Santo tiene que fluir en nuestro corazón, ¿ya? Como lo hizo con los discípulos de Maús, que iban pesimistas por el camino, que volvían a Emaús. Emaús significa lugar de la vida pasada, lugar de mi historia pasada, lugar de esclavitud, en contraposición de Jerusalén, que va a significar la iglesia, lugar donde Dios actúa. ¿Por qué la palabra de Dios debe ocupar el centro? Es lo que pones en el centro, es lo que va a quedar. Si en el centro de tu acción pastoral y de la catequesis pones la doctrina o la dinámica de grupos o el canto y los juegos, es eso lo que va a quedar en la vida de la gente. Y es importante detenernos aquí porque hay que revisar las catequesis, hasta qué punto, a manera de porcentajes, podemos ver. ¿Cuánto de porcentaje ocupa la doctrina en tu catequesis? ¿Cuánto de porcentaje ocupa la palabra de Dios en tu catequesis? ¿Cuánto de porcentaje ocupan los juegos en tu catequesis? ¿Cuánto de porcentaje ocupan los cantos en la catequesis? Si pones en el centro de sus vidas la palabra, es eso lo que va a quedar en sus corazones. ¿Por qué? Porque la palabra, que es viva y eficaz, que tiene vida y poder, y que es útil para enseñar, reprender, corregir y educar en una vida de rectitud para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Lo que busca el nuevo paradigma eclesial, volvemos siempre a esto, al nuevo paradigma eclesial, para ser cristianos, es volver la mirada al centro de toda la acción eclesial, la palabra de Dios. Dice aquí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 24 al 25, todo hombre es como hierba, y toda su gloria como flor de hierba. Se seca la hierba y cae la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les fue anunciada como buena noticia. Punto número C. ¿Por qué la palabra de Dios permanece para siempre? Esta es la razón por la que la palabra de Dios reviste tanta importancia en el proceso de ser cristianos. La palabra de Dios permanece firme y para siempre. Una palabra firme de una sola vez y eterna, para siempre. No pasa, no cambia, es inmutable. No es que Dios dice una cosa y se arrepiente en 20 años de lo que dijo. Esta es la clave por la que la palabra debe ocupar el centro de toda tu tarea de iniciar a otros en la fe. Es la palabra que va a ir moldeando para siempre sus vidas, que va a ir purificando sus motivaciones, sus intenciones, todo cuanto brota de su corazón. La palabra de Dios permanece para siempre. En cambio, el catecismo no permanece para siempre.
Ha habido muchos catecismos durante la historia 2 veces milenaria de la Iglesia. Se rehizo muchas veces. Algunos catecismos eran solo de preguntas y respuestas para aprender de memoria. Sin embargo, el nuevo catecismo ya no es así. Es muy rica, pero no permanecerá para siempre. Alguna vez habrá otra versión más actualizada de ella. Y si la palabra de Dios, que permanece para siempre, le plantas en el corazón a quienes se inician contigo en la vida cristiana, ten en cuenta que esa es verdadera palabra de Dios. Y por ser palabra de Dios, es creadora, es viva, es vivificante, es operante, es eficaz, es interpeladora, es justiciera, penetrante, iluminadora, fecunda, gloriosa, portadora de fuerza y de poder, demostración del Espíritu de Dios, fuente de sabiduría divina, manantial de vida eterna, comunicadora del Espíritu y verdad, principio de felicidad, mensajera de paz, purificadora, santificadora, generadora de vida nueva, liberadora, garantía de salvación, consoladora y anunciadora de eternidad. ¿Ven qué tal es la acción de la palabra? ¿Cuántos verbos? ¿Cuántos adjetivos? La centralidad de la palabra en la tarea de ser cristianos es porque es algo que está llamado a permanecer para siempre en la vida de tus hermanos. Punto D. Alma y fuente de la evangelización. El alma y la fuente de la evangelización, de la catequesis, de la enseñanza de la iglesia y de toda acción eclesial no podía ser otra que la Sagrada Escritura. La palabra de Dios da vida a la evangelización, da vida a la catequesis y a toda la acción de la iglesia. Si a toda actividad de la iglesia le sacan la palabra de Dios, solo queda cadáver. No tiene vida, no tiene alma. Aparecida insiste en la animación bíblica de la catequesis, en la animación bíblica de la iniciación cristiana, en la animación bíblica de toda la pastoral. Una idea fuerza es que la palabra de Dios es el alma que da vida a toda la acción de la iglesia. Eso significa que en todo acto eclesial, en todo acto catequético, en todo encuentro para ser cristianos, en el proceso de iniciación, allí debe estar presente la palabra de Dios, porque es ella la que va a dar vida a esos encuentros y a los protagonistas de esos encuentros. Se trata de la vida que hombres y mujeres buscan infructuosamente por otros caminos y en otros lugares. Si no logras impregnar toda la vida de la iglesia con la palabra de Dios, sucederá cuanto dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium: la iglesia no pasa de ser una ONG más. Ve la necesidad de la gente, va a paliar algunas situaciones sociales, pero ¿a qué se reducirá? A una iglesia buena. Son bien buenos los de la iglesia, me han dado tal cosa, pero no les damos lo mejor que tenemos, Jesucristo. Y la iglesia no pasará a convertirse más que una ONG.
Bueno, tenemos problemas de conexión nuevamente. Vamos a retomar otra vez, por favor, la diapositiva donde nos hemos quedado. Ya, un momentito. Muy bien. Se trata, por tanto, de lograr que las actividades habituales de toda acción eclesial, y en nuestro caso la actividad de ser cristianos, se interesen realmente por el encuentro personal con Jesucristo, que es el punto de partida de tan delicada e importante tarea. Y ese encuentro con Jesucristo se comunica precisamente en su palabra. Por eso dice Evangelii Gaudium número 174, toda la evangelización está fundamentada, sostenida sobre la palabra de Dios. Esta palabra escuchada, meditada, vivida, celebrada, en esta escucha de la palabra. Al Señor o no. Vamos a ver. Toda la formación cristiana debe tener contenido de las Sagradas Escrituras. Es triste cerciorarse de ciertas enseñanzas cristianas en las que está ausente la palabra de Dios. Y a veces ocupa su lugar frases, palabras de ciertos personajes históricos que ni siquiera fueron cristianos. Se cita a un filósofo, a un historiador, pero no la palabra. La palabra de Dios debe ser el centro de toda la acción de la iglesia. No hay otra. La Sagrada Escritura no es opcional en la vida de la iglesia, es vital y eso necesitamos entender. La fuente de donde la catequesis toma su mensaje es la palabra de Dios. Dice el Papa Francisco, el encuentro catequístico es un anuncio de la palabra y está centrado en ella. Evangelii Gaudium número 166. La catequesis y toda la acción pastoral de la iglesia deben estar impregnadas de su alma y fuente, que es la palabra de Dios, viva y eficaz. Punto E. Que todos lean, mediten, oren, contemplen la palabra de Dios. La comunidad cristiana que crece en santidad es la que se alimenta de la palabra de Dios. El cristiano que va creciendo en la fe hacia la estatura perfecta de Cristo es el que se alimenta día a día de la palabra de Dios en la forma de lección divina, que no es otra cosa que la lectura, la meditación, la oración y la contemplación de la palabra de Dios. Por eso, la Iglesia promueve la práctica de la lección divina
entre los agentes de pastoral, entre quienes tienen el deseo de vivir como cristianos, entre quienes se están iniciando en la vida cristiana y entre los fieles en general. La lección divina tiene gran importancia en esta tarea porque en la medida que se desarrolla la lección divina, la palabra va penetrando en el interior del catecúmeno, va iluminando todo, va transformando todo y para siempre. No es una cuestión postiza, añadida, es una acción permanente. Y esto nos da pie a preguntarnos qué es la lección divina. Quiere decir lectura de Dios. Es una metodología de reflexión y oración de un texto bíblico. Se trata, por tanto, de un ejercicio para entrar en el diálogo con Dios, ese Dios que te habla a través de su palabra. Esta práctica de lectura orante de la Sagrada Escritura, conocida como lectio divina o lección divina, se remonta a los primeros cristianos. Más adelante se convirtió en la columna vertebral de la vida religiosa en los monasterios que tantos santos han producido en la iglesia. La lección divina es la que va poniendo la palabra de Dios en el corazón del catecúmeno. A través de los siglos se ha ido sistematizando la práctica de la lección divina en 4 peldaños que llegó a construir la escalera por la que los monjes suben al cielo. Vamos a ver. Estos peldaños de la lección divina son lectura, meditación, oración, contemplación. 4 peldaños que me llevan al cielo. Como ves, la escalera tiene poco peldaños, tan solo 4. Pero es de una altura tan inmensa y tan increíble que al tiempo que su extremo inferior se apoya en la tierra, la parte superior penetra en las nubes e investiga los secretos del cielo. En la actualidad, principalmente luego del Concilio Vaticano II, la lección divina se va difundiendo cada vez más en las comunidades eclesiales más diversas y está resultando una fuente de renovación espiritual y de vivo compromiso eclesial. El Papa Benedicto XVI, el 16 de septiembre del 2005, en mensaje dirigido al Congreso Internacional celebrado en ocasión del 40 aniversario de la Constitución de Iberbum, se refirió a la lección divina en estos términos. ¿Qué nos dijo Benedicto XVI? Si se promueve esta práctica, la lección divina, con eficacia, estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la iglesia. La lectura asidua de la Sagrada Escritura, acompañada por la oración, permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón. No hay que olvidar nunca que la palabra de Dios es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Por lo valioso que va a ser en tu vida espiritual y en la de aquellos a quienes vas a iniciar en la vida cristiana, a partir de ahora la lección divina debe ser el método, el camino por el que te irás transformando en discípulo misionero santo de Jesucristo. En los diferentes ambientes en los que se desenvuelve tu vida cristiana. La lección divina es una metodología de reflexión y oración de la palabra de Dios. ¿Cómo desarrollar la lección divina? Con el propósito de guiarle
en esta práctica de crecimiento espiritual, encontrarás a continuación una guía que te ayudará para recorrer cada uno de los peldaños de la lección divina. Que así como a muchos santos, a través de la historia de la iglesia, también a ti te va a conducir hoy a la puerta del cielo. Este ejercicio espiritual, que consta de 4 momentos, lo vas a recorrer en silencio y de manera contemplativa. A partir de ahora, todos los días de tu vida. Vamos a ver cómo se desarrolla este ejercicio. Primer punto, la lectura. ¿Qué dice el texto? Lee y relee el pasaje bíblico de una forma atenta y respetuosa hasta que hayas entendido bien todo su contenido, hasta que hayas comprendido el sentido literal del texto. 2. Detente. Reposa sobre el texto. No corras. Léelo con tranquilidad. Siguiente, busca y descubre el mensaje de fe que Dios tiene en ese pasaje de la Biblia para tu vida de fe en ese momento. Punto B. Meditación. ¿Qué me dice el texto? Ponte ante el espejo de la palabra de Dios, interioriza la palabra, introduce la palabra de Dios a tu vida, ilumina tu vida con la palabra. Estas preguntas nos pueden ayudar a entrar en la meditación. Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué mensaje me transmite el texto para mi situación actual? ¿Qué me quieres cambiar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me incomoda? ¿Qué me molesta en este texto? ¿Qué quiere hacer crecer en mí la palabra de Dios? ¿Qué me estimula de esta palabra? ¿Por qué me atrae esta palabra? ¿En qué sentido esta palabra es buena noticia para mí? Intentamos resumir el mensaje de una palabra o frase. Y repite interiormente la frase con atención. Punto C. Oración. ¿Qué te hace decir el texto a Dios? Se trata, por tanto, de la oración que surge desde lo hondo de tu corazón como súplica, como acción de gracias, como alabanza, como petición de perdón o como intercesión en respuesta a la palabra que brota de la meditación. D. Contemplación. Dios se te da a conocer con la experiencia del corazón. Es la quietud frente a la verdad descubierta durante la meditación y la oración. Es la actitud serena ante el misterio de Dios que se revela en la palabra. Es la fase central de la oración, sobre todo de la oración silenciosa o personal. ¿Qué tentaciones nos impiden desarrollar la lección divina? Lo más probable es que cuando intentes hacer la lección, te asalten fuertes tentaciones para desviarte la atención,
para confundirte, para impedir que lleves adelante tu ejercicio espiritual con la palabra que tiene vida y poder, y así arrebatarte la gracia de Dios. Veamos cómo se manifiestan tales tentaciones. Una de esas tentaciones es simplemente sentirse molesto o abrumado y cerrarte. Otra tentación muy común es comenzar a pensar lo que el texto dice a otros para evitar aplicarlo a tu propia vida. También puede suceder que empiezas a buscar excusas que permitan diluir el mensaje específico del texto que encuentras bajo tu vida. Así pide fuerza y no incomoda, no impacta y todo sigue igual. Cuando cuando intentes hacer la lección divina, te asaltarán fuertes tentaciones. ¿Por qué? Porque la práctica de la palabra nos salva, pero la intromisión nos hace raquíticos. Otras veces podrás pensar que Dios te está exigiendo una decisión demasiado grande que no estás todavía en condiciones de tomar. Estas tentaciones te pueden llevar a perder el gozo en tu encuentro con la palabra, lo cual sería olvidar que nadie es más paciente que tu Padre Dios, que nadie comprende y espera tanto como el que te invita siempre a dar un paso más, pero no te exige una respuesta plena si todavía no estás en condiciones, si todavía no recorriste el camino que te hará posible. Simplemente quiere que mires con sinceridad tu propia existencia y le presentes sin mentiras ante sus ojos, que estés dispuesto a seguir creciendo y que le digas a él con sinceridad lo que todavía no puedes lograr. Y él te entenderá. Disposiciones del lector orante. Finalmente, algunos rasgos eh, de tu disposición interior para acudir a la lectura orante de la palabra de Dios, de modo que esta palabra encuentre en ti un terreno fértil para fecundar la vida nueva. Fe y apertura del espíritu, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión en la iglesia. Procura insistentemente disciplinarte para la práctica cotidiana de la lección divina. No te des por vencido, procura cada día. Pídele al Señor que te conceda la gracia de ir penetrando progresivamente en este ejercicio espiritual diario con su palabra, que será de mucho provecho para avanzar en tu vida cristiana. Apúrate, porque te espera la tarea de guiar a muchos para que sean cristianos. Y esta es una de las herramientas más valiosas que les vas a transmitir en su caminar. No tengas miedo. Tú puedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Tienen alguna pregunta? Muy buenas noches, Padre Carlos. La verdad, a mí me pareció muy interesante el tema y quisiera tan solo preguntarle para practicar o la lectio divina, ¿es necesario empezar por el Génesis o puedo tomar eh, otro libro, Padre? Eso quisiera saber, gracias. Sí. Yo lo que aconsejo es una forma muy práctica, que es coger el calendario litúrgico y con las lecturas que nos pone la iglesia para el año, así nosotros vamos a ir también eh, poco a poco familiarizándonos con lo que la iglesia nos va proponiendo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a misa, ya vamos a ir preparados con la lectura ya meditada, ¿no? Y podemos como referente para ir teniendo, digamos así, una lectura ordenada, litúrgicamente hablando, podemos tomar como referente el, el calendario litúrgico. Eso es lo que yo aconsejo a las personas, ¿no? Si no, si no tuvieran calendario litúrgico, aunque igual en las redes está, lo que podemos hacer es empezar por el Evangelio de Marcos. Esa es la sugerencia que se les da a los que quieren empezar a leer la Sagrada Escritura. Como lectura espiritual podemos tomar el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque fue el primer evangelio en escribirse, es el más corto y tiene un género literario que se llama el presente histórico. Entonces, yo creo que iniciar por el Evangelio de Marcos nos va a dar una perspectiva de un Jesús que está actuando, de un Jesús que sigue actuando en medio de nosotros, así como también actuó en ese tiempo. ¿Ya? Mi sugerencia es el calendario litúrgico o en su defecto empezar con con el Evangelio de Marcos. Esa es una sugerencia que les puedo. Gracias, ¿Alguna Padre. otra pregunta? Ok. Yo voy a preguntar, a ver, en las catequesis de sus parroquias, ¿cuál es el porcentaje que ocupa la palabra de Dios en los temas de su catequesis? Vamos a ver quién está por aquí. En los temas de catequesis. A ver, Denis Obregón. ¿De qué Sí, parroquia padre, buenas eres? noches. Yo, Villarrica, padre. Uy, Villarrica. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios Ajá. en las catequesis en la parroquia Villarrica? En porcentaje. En ¿Te la has dado catequesis cuenta que qué catequesis llevan ahí en primer lugar? yo estoy haciendo iniciación de cristiana de niños. Eh, la verdad, estamos más o menos con un 40%, ¿no? De las cuales contamos primero con la entrada. Entonces, me está diciendo que solamente en una sesión o en una clase que se podría hacer, ¿no? El Ya, 40%, padre. clases no son, eso pertenece al antiguo paradigma, ¿ya? Hay que cambiar el Ajá, sí, vocabulario. sí, padre. Las Ajá, catequesis no son sí, clases, padre. ¿ya? Ajá, sí, Hay sí, que padre. salir del viejo Ujú. paradigma, porque a veces hay catequesis que Sí, sí.
se disfrazan de iniciación cristiana, pero es un librito que se ha conseguido por ahí y con las justas, a duras penas, tiene una cita bíblica por ahí de rellenito. Entonces sería bueno que ese lo tengamos en cuenta. ¿Cuánto de porcentaje está? A ver, por ejemplo, en un tema, ¿qué es lo que ocupa más espacio? En un tema, en un compartir de una catequesis. La doctrina, en los juegos, la música, la meditación de la palabra. A ver, Por me eso le comparte. decía, o sea, yo si le digo, nosotros tenemos ciertas reglas en la catequesis, ¿no? Al comienzo siempre se empieza con la oración, ¿no? Y luego de repente algún tema para animarlos a los niños, luego empieza ya, ya a meditar la palabra, o sea, leer la palabra, la lectura, de acuerdo al tema que se le va a llevar. Y nos pasamos con esto, padre, luego ya a darle cierta explicación, ya, para que ellos puedan entender, ¿no? Y mediante preguntas llegar a un consenso o llegar a una conclusión, direccionándoles a ellos para que puedan adquirir ah, todo lo que ellos podrían aprender o tendrían que aprender, padre. Ya. Ustedes se han dado cuenta en los formatos de iniciación cristiana. A ver, por aquí tengo uno. Estos formatos de iniciación cristiana, el lugar que tiene la palabra de Dios es bastante, ¿no? Prácticamente ocupa casi todo el tema, eh, la palabra de Dios. Por ejemplo, tengo aquí el tema número 13, las palabras de Jesús, un espíritu y vida. Y comienza con el texto bíblico, ¿ya? Y se va desarrollando el texto bíblico. Y todo está lleno de citas bíblicas, es una reflexión de la palabra de Dios. Todo está lleno de citas bíblicas, ¿ya? Y tiene un pedacito donde dice del magisterio de la iglesia, el Papa Francisco nos invita a escuchar a Jesús cada día, tiene un referente de magisterio y eso es lo único. O sea, el nuevo paradigma que nos ofrece la iniciación a la vida cristiana tiene que tener como centro la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios es viva, es eficaz. No podemos ponerle 60% de doctrina, 20% de Biblia, 5% de oración. Así no debe ser. Eso seguimos en el antiguo paradigma. ¿Ya? Hemos visto en las diapositivas que la doctrina se modifica, los catecismos se modifican, pero la palabra de Dios es permanente. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. ¿Ya? A ver, vamos a preguntar más por aquí. Sala Ramos Renán. Padre Carlos, buenas noches. ¿Qué parroquia eres? De Huancavelica, padre, de Guaribamba. Huancavelica, ahí tienen los catecismos del Opus Dei, creo. ¿Cómo son ahí las catequesis? Padre, ¿Su la verdad, contenido de doctrina? sí, padre. Bueno, recién estoy trabajando 2 años, padre, el año pasado y este año, y bueno, recién voy aprendiendo, padre, y estoy con el padre Néstor de Guaribamba, y hemos compartido bastante experiencias sobre la iniciación cristiana, que tuvimos la confirmación que el Monseñor estaba y interesante, padre, y bueno, nos está haciendo reflexionar bastante, padre. Ya. Sí, Eva padre. Laura Rojas Rosales.
Sí, padre, buenas noches. Buenas noches, hermanos también. ¿Dónde es tu parroquia? Eh, También pertenezco a la parroquia Santa Ana de Guaribamba, que pertenece a la provincia de Tayacajo, Huancavelica. Ya. ¿Cómo son las catequesis ahí? Bien, en estos últimos años, con la pandemia, un poco que se está trabajando virtual, que no es igual con la presencial, ¿no? Pero años anteriores sí hemos trabajado bastante los temas, todo relacionado a la vida de nuestro Señor Jesucristo, a la creación, o sea, con la Biblia, ¿no? Fundamentalmente se utiliza la Biblia. Bueno, eso es lo que yo he utilizado en las catequesis. Y ahora también, como estamos llevando este curso, que doy gracias a Dios, que verdad hay que cambiar los viejos paradigmas y poner en acción el nuevo paradigma, ¿no? Para mí también me está costando un poquito, ¿no? Bastante, podría decir, dejar el viejo paradigma. Eso sería Muy padre. bien. Muy bien. Lo bueno es eso, el efecto que produzcan estas experiencias es eso, ¿no? O sea, que nos sacudan un poco, porque el tiempo es diferente. El tiempo, estamos en otro tiempo y hay que cambiar. Sí, Es pues un padre. riesgo, cambiar es un riesgo, Ujú. pero si el espíritu lo está pidiendo, pues no estamos ye- yendo a buen puerto, ¿no? Sí, padre. Muy Solo bien, muchas quería gracias. preguntarles, Dígame, padre, niña. ¿cómo Sí. acercarle más a los niños, adolescentes, al encuentro con Jesucristo, ¿no? Porque yo siempre a veces le digo, no dejen que Jesús, o sea, la forma, ¿no? Como ellos deben buscar y aceptar, interiorizar a nuestro Señor Jesucristo, porque como estamos viendo el tema es que primero tenemos que, ellos tienen que buscar el encuentro, que se encuentren con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces hay un poquito que a veces, no sé, me falta palabras, ¿no? Para buscar ese nexo, que los jóvenes o los niños acepten a Jesucristo, ¿no? Y yo les digo, pues dejen que Jesús ingrese a su espíritu, a su alma, pero ¿qué más pueden hacer, Padre? Yo sé ¿Sabes que cocinar? Te hago una pregunta. ¿Sabes cocinar? no tan bien, Padre. Ya, ¿qué es lo mejor que en la cocina que tú sabes hacer? Bueno, un estofado de pollo, de carne. Ya, un estofado de pollo. Si tú quieres compartir esa receta con alguien, ¿cómo la transmites esa receta? Enseñándole a la práctica, llevándole. Ya. ¿Qué recursos usas? Bueno, los saberes y los materiales, ¿no? Que se va a utilizar. ¿Te anotas en un papel o le explicas bonito y le dices, mira, vamos a tu casa, yo te enseño, compra esto y lo vamos a hacer? Bueno, Si yo sé qué es el amor de Dios, si yo sé qué significa ser cristiano, qué significa ser hijo de Dios, no necesito tener un papel, una hoja, un tema para darlo, para leerlo. No, es mi experiencia que yo transmito. Eso es el querigma. ¿Qué hacemos en las catequesis tradicionales? Le llenamos de conocimiento a los niños. sí, Y los niños están con la clase de religión, están de lunes a viernes con las clases en el colegio, y más clase le damos. Y lo llevamos a un colegio encima, y lo sentamos en carpetas, y usamos pizarra. Eso es el viejo paradigma. Nuestra catequesis es la tradición de la fe. Y ya, entonces la cuestión es, si yo necesito acercar a una persona a Dios, se lo tengo que presentar como yo lo experimenté. ¿Cómo lo hemos experimentado? Alguien me predicó de Jesucristo. Me fui a confesar y en la confesión me encontré con un Dios que me ama, que no me condena, que me da una nueva oportunidad. La confesión es un sacramento donde nosotros tenemos un encuentro personal con el Padre Dios que me perdona, que actúa en la persona del sacerdote, y un sacerdote que me acoge, que me escucha, que me aconseja y me perdona.
y gratis. Esa experiencia la tengo que transmitir. Es una experiencia querigmática también es. No se trata de enseñar solamente los pasos a una confesión, sino que con mi experiencia poder decirle, mira, la experiencia de una confesión es bonito, yo estaba con miedo, pensaba que me iba a decir algo el padre, pero no, fui y estoy ahora más tranquila, estoy perdonado y así. Ya. Se trata de transmitir una experiencia, no de compartir un tema, un conocimiento, no. Que también tiene, pero no es la prioridad. Muy Padre bien. Carlos, Gracias. Jenny, Maida, sí. puedo participar. Renan, sí, Padre dime. Carlos, interesante lo que usted Sí, está, padre, estoy atenta. Ya, después sigues tú, Jenny. está disertando, padre, Sigue, Renan. hablando sobre cuando preparamos la comida, por decir. Esa experiencia se experimenta con los estudiantes, somos personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Eso se llama querigma, la experiencia, la preparación de la comida, ¿no? ¿Cómo lo podemos llamar si esa comida es sabroso, exquisito? Cuando uno, entonces, ¿cómo a los discípulos que van a probar, cómo lo podemos llamar, padre? Ese es el querigma, por eso se llama buena noticia. Mira, tienen periódico del año pasado y tú lees a una persona, mira, estoy leyendo un periódico. ¿Y de qué fecha es? Del año pasado. Se ríen en tu cara. Oye, ¿qué es ahí con un periódico que es del año pasado? Eso no tiene valor, ¿no? Pero en cambio, nosotros, el querigma, de boca a oído, porque así dice Pablo, la fe se transmite de boca a oído, no con un libro. No con un libro. Jesucristo no les dijo a los discípulos, vayan con la Biblia debajo del sobaco y prediquen. Existía la experiencia a predicar. ¿Qué ir con Jesús? Nosotros como iglesia, pueblo de Dios, ¿cómo transmitimos la fe? ¿Cómo lo transmitimos? ¿Desde una experiencia o desde un libro? Esa es la pregunta de fondo. ¿Me entiendes? Desde una experiencia de encuentro, padre. Una Ojalá experiencia. que sea así. Ojalá que sea así. Porque si fuese así, nosotros, si hemos iniciado un proceso, la palabra de Dios va a ser la norma de nuestra vida. Correríamos a misa, haríamos la lección todos los días. Mi vida sería manejada por la palabra de Dios y no estar consultando al horóscopo o a las hojas de coca. Esa experiencia tiene que Es aparecer, una ¿no, padre? persona, la tenemos que compartir porque es que no, el amor de Dios no nos hace egoístas, Tiene que florecer. nos agranda el corazón. Y hay uno, en eso consiste la evangelización. A ti te han evangelizado y tú evangelizas. ¿Por qué? Porque es una noticia que transforma la vida de alguien. Así como uno adquiere la experiencia de saber cocinar algo, pongo el ejemplo de una comida, así también pasa con nosotros en la fe. Conocemos a Jesús, es parte de nuestra vida. Sabemos lo que significa cuando rezamos, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Yo espero que se haga la voluntad. Entonces lo que rezo, lo voy haciendo vida, ¿no? A ver, Jenny Maida Soria, creo que quería decir algo. Sí, padre. No, usted me había estado llamando. Ya. ¿Cómo es? ¿En qué parroquia perteneces? Padre, soy de la parroquia de acá de Villarrica, Nuestra Señora del Rosario. Ya de Villarrica ya han hablado, pero háblame tú a ver un poquito del tema que hemos visto hoy día, ¿no? Sí, también compartirles desde nuestra experiencia. Recién también hemos tenido la dicha, el honor de ser parte
de compartir con los jóvenes y adolescentes. El día de ayer ellos han celebrado la fiesta sacramental, se han confirmado. Hemos tenido una preparación de 3 años, ¿no? Pero no tanto por el tiempo, sino como experiencia de nuestro encuentro vivencial con Jesús a ellos. Hemos trabajado todas las fichas que supuestamente que puedan parecer como algo de doctrina. El Evangelio era nuestra prioridad porque ahí nos dan citas bíblicas y lo veníamos desarrollando pues profundizando, diríamos, y siempre haciendo que el adolescente, el joven, haga propio este mensaje, ¿no?, de la Biblia. Y de esa manera hemos hecho nuestro trabajo de iniciación cristiana. Soy consciente de llevar nuestra escuela de catequistas, el gran compromiso, la gran exigencia que debemos darnos para ser unos verdaderos catequistas. Nos falta aún y creo no es como para decir no puedo, sino más bien decir, ¿no?, desde toda la experiencia que hemos conocido a Jesús, que Jesús nos ha demostrado su amor en este problema también que vivimos todavía de la pandemia. Hemos experimentado su amor de diferentes maneras, entonces esa vivencia lo compartimos, ¿no? Y eso también nos podamos seguir haciendo este trabajo pastoral, Padre. Eso es lo que podría compartirles. Y seguimos aprendiendo, no lo sabemos todo. Todavía estamos aprendiendo, estamos enriqueciéndonos. Y del trabajo de iniciación cristiana es muy bonito porque es más vivencial. Siento que los jóvenes están llevando a Jesús en su corazón y tengo fe también. La ayuda importante también es que ellos ya vienen perteneciendo a diferentes grupos de la parroquia y eso nos da esperanza de que va a haber continuidad, no termina en lo que recibieron sus sacramentos, sino hay una continuidad. Gracias, Padre. Muy bien. No olvidar que el proceso de iniciación cristiana no termina con el sacramento. La meta no es el sacramento. La meta es ser cristiano, vivir como cristiano, en comunidad, ¿ya? Por eso si vemos aquí en los temas de iniciar adolescentes en la vida cristiana, los sacramentos de iniciación están en el tema número 37. Iniciación cristiana no son temas, ya están bien para que puedan recibir un sacramento. Por ahí no va la iniciación cristiana. Va para iniciar cristianos que se inserten maduramente en la comunidad, convertidos en algo. ¿Qué me produce? La fe. Me produce la fe. El querigma me produce la fe en Cristo Jesús. Y lo voy pro partido. El segundo tiempo del partido es la catequesis, pero una catequesis que no pierde el querigma, porque el querigma es como el eje transversal, ¿ya? Toda la catequesis es querigmática. Entonces, no caigamos en iniciación cristiana para jóvenes, para adultos.
No, tantos temas, y no son los temas, no son los temas. Si nos hemos quedado en los temas y nos hemos quedado, pero no hemos cambiado nada. Hemos puesto, le hemos lavado la cara a la catequesis, le hemos disfrazado, pero no estamos haciendo procesos que quiere ver si esa persona tiene una fe inicial y tiene una conciencia que está caminando en una conversión. Estamos hablando de cristianos, y el cristiano, ¿en qué se convierte? En la sal de la tierra, en luz del mundo, ¿no? La gente que termina un sacramento, que recibe un sacramento, ¿qué aporta a la iglesia? Si yo pienso el sacramento como finalidad, no voy a aportar nada. ¿Por qué? Porque, ya salí de la preocupación, ahora ya me confirmé, ya hice mi primera comunión, y seguimos con esos conceptos, ¿cierto? Primera comunión, confirmación, no es eso. Yo tengo que hacer cristianos. La prioridad nuestra es hacer cristianos. ¿Cómo se hace cristiano? En un proceso. A ese proceso le llamamos proceso de iniciación a la vida cristiana. Iniciación en la vida eucarística, a los niños que se inician en la vida eucarística, no que van a recibir la primera comunión. Esa palabra tiene que desaparecer, que es su vida tiene que ser una Eucaristía prolongada. ¿Cómo? Viviendo el sacramento, insertándose en la iglesia, siendo miembro vivo de la iglesia, donde su experiencia de recibir a Jesús no es solo la fecha de recibirlo por primera vez, sino que aquí yo me he dado cuenta que voy a empezar una vida eucarística. Una vida eucarística. ¿Ya? O sea, no nos engañemos, por favor. No nos engañemos. Por eso los temas han estado orientados, estos 8 temas, a presentarnos qué es la iniciación cristiana, a presentarnos en una comparación qué es el antiguo paradigma, qué es el nuevo paradigma, y no es una cosa que la iglesia se inventa. No es eso. Es una inspiración de los primeros siglos. Y ahora estamos en otro siglo, estamos en otro tiempo. Que las cosas que estamos haciendo en las parroquias no dan fruto. No nos engañemos de eso. O sea, basta ver cómo funciona una parroquia. ¿Cuántos bautizados el año pasado? ¿Cuántos confirmados el año pasado? O hace 5 años. ¿Cuánta gente recibió sacramentos? ¿Cómo están su fe? ¿Vives tu fe o no? Revisen los libros de confirmación y esa gente, ¿dónde está? ¿Dónde está? No sabemos dónde. La tarea es brava, ¿no? La tarea es seria, es una cosa de ir ahí paso a paso. ¿Ya? No se trata de pintarle una fachada con esa pintura al agua, ¿no? Rapidito y nomás. Va a venir una lluvia un día. Luis Mantari, ¿qué nos hablas? ¿Qué nos dices? ¿Estás ahí o no? Se fue a tomar su café. Maribel Riveros, jurado. Maribel Riveros no está. Miguel Ángel Lazo. Presente, padre. A ver, ¿de dónde eres tú? De Mazamari, padre. Uy, La parroquia Mazamari. San Juan Bautista de Mazamari. Mazamari, ¿cómo son las catequesis? A ver, sin mentir. Bueno, se podría decir que nosotros estamos con lo que es
el nuevo paradigma, ya que tenemos como guías espirituales a los sacerdotes carismáticos. Entonces, es distinta la forma de evangelización, Padre, en lo que es las catequesis, tanto en los jóvenes como en los niños que van a recibir la Eucaristía, Padre. No se va llevando, se va tomando, como usted mismo lo mencionaba, no tanto una clase como catecismo, ¿no? Sino parte de la vivencia tuya que vas compartiendo con los, digamos, catequizandos, Padre. Entonces, ese es el esquema que se rompe dentro de las catequesis acá en lo que es la parroquia de Mazamari, Padre Carlos. Muy bien. Sí, me consta ahí, me consta de eso, pero hay que vivir los procesos, ¿ya? O sea, no es solo seminario de vida en el Espíritu, sino hay que vivir los procesos de la iniciación a la vida cristiana, ¿ya? Los procesos tienen que estar bien marcaditos, ¿no? Todo el rito, lo que se pide, hay que hacerlo para una iniciación. La renovación sí tiene su propia iniciación, pero es para los de la renovación. Entonces nosotros podemos sacar elementos de la renovación, sí, ¿no? Porque es un querigma en realidad. Seminario de Vida en Espíritu es un querigma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, no quedarnos solo en el anuncio querigmático, sino en el proceso. Hay que entrar en el proceso. La renovación es muy buena en cuanto a predicación de querigma, ¿ya? Pero la iniciación a la vida cristiana no se queda en el querigma solamente, sino que va en la profundización del misterio cristiano a través de las etapas que ya hemos visto en la sesión anterior, cuando les presentaba ese cuadro, ¿no? De etapas, de momentos que tiene el proceso, que debe tener ese proceso. Iniciarlos en un proceso a la vida cristiana. Pero está bien cuando desde la perspectiva carismática de la renovación hay elementos, pero no olvidar que son elementos querigmáticos, ¿ya? Muy bien, gracias. Melesio Rojas Peña, ¿estás por ahí? Ya, este último momento les comunico sobre el trabajo. ¿Cómo van a hacer el trabajo? El trabajo es un proyecto de evangelización. ¿Ya? Ese proyecto de evangelización, la primera cosa que vamos a hacer es un sondeo en la parroquia. Un sondeo de cómo es la catequesis en mi parroquia. Si hay un proceso de iniciación a la vida cristiana o no hay. Si no hay, nosotros les proponemos, a partir de esto, les hacemos la propuesta de lo que la iglesia nos está pidiendo. Un proceso de iniciación en la vida cristiana. Ya tienen materiales hechos, ¿no? La Comisión de Episcopal de Misión y Espiritualidad tiene materiales para iniciar este proceso que pueden ser adaptados a la realidad de cada parroquia. Ya tenemos materiales hechos, solamente está de adaptarlos, ¿no? a la realidad nuestra. Parroquia que no tiene iniciación cristiana, tú que has llevado este curso, le propuesta al sacerdote de lo que se estudiaba. Esta es la propuesta de iniciación en la vida cristiana. Si ya lo tiene, pues ir reforzando, ¿no? Ir revisar un proyecto de iniciación en la vida cristiana un poquito más allá, ya bautizada. Pero también la propuesta es para los bautizados y que tienen que pasar por este proceso de iniciación en la vida cristiana, porque recibieron el bautismo cuando eran niños, entonces no sabían, la familia no los educó, y para adultos ya bautizados,
pero no están lo suficientemente evangelizados, también es esto. Pueda que en la parroquia solamente se esté dando la catequesis de iniciación en la vida cristiana para los que no tienen sacramento del bautismo, por ejemplo, y se quede ahí, ¿ya? Eso no es, a eso apunta solo el ritual de iniciación cristiana, el RICA, apunta a eso. Pero el proceso de iniciación a la vida cristiana como renovación de las promesas bautismales y evangelización de aquellos que recibiendo el sacramento no han recibido la evangelización adecuada, también se puede hacer un proyecto. Por eso es importante que indaguen primero en la parroquia a quienes está dirigida. ¿Ya? ¿Está dirigida solo a personas que no tienen el sacramento o es que también está dirigida a personas que estando bautizadas no están lo suficientemente evangelizadas? Y ustedes pueden abrir ahí en la parroquia, con coordinación con el párroco, abren un proceso de iniciación a la vida cristiana para bautizados, no evangelizados, y empiezan a hacer el proceso. Es muy bonito porque la gente va descubriendo y va diciendo, esto sí, sí, y vamos iniciando, ¿ya? Podemos abrir espacios en los barrios, podemos activar los barrios, alguna zona, y podemos ahí iniciar ese proceso de iniciación a la vida cristiana que va a servirles a la gente para renovar sus promesas bautismales, ¿ya? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Padre, disculpe, el proyecto que usted nos dice, quiero entender bien, es específico, o sea, nosotros podemos elegir, por ejemplo, ¿sí? ¿Así? Sí, pero no solamente es a ellos, ¿ah? Allá, Es toda la vida cristiana. toda Es la toda la vida vida cristiana. cristiana. Ya Ya, hemos visto esos temas anteriormente. wow. Lo que les aconsejo es que vayan al plan pastoral vicarial y ahí dice 5 prioridades. Y una de las prioridades es la iniciación a la vida cristiana. Y se vayan ahí donde dice iniciación a la vida cristiana. Base a eso, ustedes desarrollan su proyecto pastoral. Ojo, el fin no es el sacramento, el fin es hacer cristianos. Si nos quedamos como fin el sacramento, no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Seguimos en lo mismo, pero con un nombrecito diferente. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Padre, buenas noches. Sí. Padre, solamente una preguntita en cuanto al, en cuanto quizás al tema. Eh, Estamos hablando quizás de hacer cristianos, como usted dice, el fin no es uno de los sacramentos, y bueno, que también son importantes, ¿no? Pero en este caso, con el nuevo paradigma, es ser cristiano. Yo le pregunto, padre, quizás en esta nueva, como vivíamos la nueva época en la que estamos viviendo, en la sociedad en la que estamos viendo, la realidad que estamos viendo, muchos de nuestros jóvenes adultos y sociedad completa, quizás están, como alguien decía, mm, hay una enfermedad en cuanto quizás a la moral, una enfermedad en cuanto a la conciencia de cada persona, ya que tenemos muchas cosas hoy en día. Y dentro de ello podemos ver, padre, la rebeldía quizás de los jovencitos. Claro que es para todos, pero yo me enfocaría quizás en la juventud de ahora. Eh, Vemos mucha rebeldía. No sé si es mucha libertad de los padres, tantos aspectos que puedan influir, ¿no? Tengo una colega que me comentaba, ¿no? Y me decía, profesora, no sé cómo voy a hacer con mi hijito,
no quiere ya que se le diga nada, yo quiero que haga su confirmación, si no hace ahora, ¿cuándo ya? O sea, le voy a obligar, dice mi colega, ¿no? La profesora, ¿cuándo ya va a ser? Tu Y este señal colegio está, está interfiriendo. Solamente te eh, quiero decir, ajá, oh, aló, ay, mi señal debe estar fatal. Del padre, creo está fallando su señal. Su micro, padre, no se escucha. ya, sino que está fallando aquí la señal. Ah, No logré escucharte todo, ¿no? Pero yo quisiera decirte, ¿qué entiendes tú cuando decimos que la iglesia es madre y maestra? Que la iglesia es madre. la iglesia sí. ¿Por qué es madre la Porque iglesia? es madre, porque nos va a encaminar y enseñar. ¿Ya? Yo te lo voy a decir en una palabra sencilla. La iglesia es madre porque no excluye. Claro, vaya, claro. Entonces, cuando un proyecto de evangelización, por ejemplo, que les digo, ¿no? Tú estás viendo un problema en los adolescentes y en los jóvenes, pero esos adolescentes y jóvenes pertenecen a una familia. Ujú. Tú puedes hacer un trabajo con ellos, pero no con la familia. Por eso es que la iniciación a la vida cristiana es la vida en sus diferentes etapas. Mm, No nos quedemos solo con un sector ujú. poblacional. Tenemos que abarcar la vida cristiana. ¿Y qué es la vida? Etapas, ¿no? Niñez, pubertad, adolescencia, juventud, adultez, adulto mayor. ¿Qué campos en la iglesia estamos descuidando donde no abarca la vida cristiana? ¿Ya? No nos vayamos solamente a una parte de la realidad, porque esos chicos pertenecen a una familia. ¿Y quién evangeliza a la familia? Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. ¿Qué hace Alcohólicos Anónimos? Saben que el alcoholismo es una enfermedad, ¿cierto? Pero no trabajan solo con los alcohólicos, trabajan con la familia. Cuando una persona tiene problemas de adicción, persona que está adicta, trabajan con su entorno próximo, que es la familia. Entonces, nos pasa tanto, les enseñamos a los chicos aquí, van a su casa y todo lo que les enseñamos no aprenden. Y puede pasar lo mismo también. Entonces, la iglesia entera Con se tiene a la vida cristiana. Es la iglesia entera. No es solo un sector de la iglesia, no solo es una parte de la iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, tratemos de ver a la iglesia como madre que quiere que sus hijos vayan creciendo, que quiere que sus hijos vayan profundizando, que quiere que sus hijos se salven. Y salvarse es entrar en un camino, en este camino de iniciación en la vida cristiana. Bueno, repasen por favor los PPTs que les he alcanzado. Tratemos de sacarle Padre, el mejor otra provecho, pues, ¿ya? cosita, Padre Carlos. Yo Sí, quería, padre, por favor, bueno, primero preguntarle si el proyecto necesariamente es individual o lo podemos hacer de dos. eh, miren, si lo hacen de dos, no van a ser de una sola realidad. Por eso es importante que vean la realidad de la parroquia. De repente uno se va a enfocar en los adultos, otro se va a enfocar en los niños, otro se va a enfocar en los jóvenes, se va a enfocar en los adolescentes, ¿ya? No se trata, ustedes no se preocupen por un trabajo que van a presentar, sino la propuesta que van a hacer, ¿ya? Por eso, si hacen dos, hay que hacerlo con dos propuestas, ¿ya? Viendo la realidad de mi parroquia
qué dice el plan pastoral vicarial y cómo yo aterrizo en la realidad pastoral de mi parroquia, cómo aterrizo esa propuesta que hace el vicariato a través del obispo. Pueden hacerlo los dos, sí, pero los dos no van a presentar un mismo trabajo, porque ¿qué? Uno va a tipear y el otro va a dictar. Tampoco se trata de eso. Entonces, se trata de ver primero en el plan vicarial y aterrizar en lo que hace falta en la parroquia. Ya, padre. Padre, yo, bueno, por último, por favor, padre, quería hacerle una Sí, sí, petición. sí. Yo, bueno, personalmente, padre, yo nunca había pedido estas oportunidades, pero lo voy a hacer esta vez quizás por estas 2 semanas, padre, que me he encontrado muy ajetreada, padre, muy ocupada. Quizás no voy a entrar en detalle, pero tampoco solo pedirle, nos pudiera dar la oportunidad de no sé cómo regularizar los 2 trabajos últimos que usted ha dejado, los 2 cuestionarios, que sí lo tengo hecho, nada más que no he podido alcanzar a poder subirlo en la plataforma porque ya no hay forma de subirla, entonces, Raúl ha dicho que sí, el padre Raúl ha dicho que sí, que todos estos días va a estar abierto todo. Va a salirte con otra fecha, pero la idea es que presente. Como padre, en la plataforma yo estoy revisando, por ejemplo, de la semana pasada del cuestionario número 6 está cerrado, no vale para enviar padre. Ahora del cuestionario número 7 también está cerrado, no puedo enviar padre, entonces estoy Ya, en preocupada. el ODA ya lo 8. Ya. Claro, Ya, padre. por eso, no Muchísimas lo manden aparte, sino, ¿no? Cuestionario 6, cuestionario 7, cuestionario 8, y ahí vamos bien. Ya lo ¿Está voy bien? a unir en un solo documento. Únelo para no equivocarme Ya, tampoco, ¿no? ya, padre, muchísimas gracias, padre. Muy Ok, agradecida. Gracias. muy bien, muchas gracias por todo, que Dios les bendiga. Si hay algunas dudas también, después lo pueden ir preguntando, por favor. No se olviden, proyecto pastoral, primera cosa, análisis de la realidad de mi parroquia. ¿Cómo está la catequesis en mi parroquia? Que eso es muy fácil preguntarlo. Segunda cosa, reviso el plan pastoral. Y tercero, ¿cómo aterrizo el plan pastoral vicarial para esa realidad en mi parroquia desde la iniciación a la vida cristiana? Eso es sencillo, ¿ya? Te lo voy a dejar también en el PPT para que lo tengan. Muy bien, muchas gracias, Dios les bendiga. Buenas noches. Padre, Buen descanso. disculpe, ¿el proyecto hasta cuándo Gracias. tenemos plazo para subir? Yo calculo que es hasta esta semana. Ya les avisará el padre Raúl también. Será Ya. hasta el domingo, supongo. Ya. Ya les avisará el padre. Muy bien, gracias por todo. Dios les bendiga. Gracias, Padre. Buenas noches. Bien, por favor, Gracias, Padre Buenas Carlos. noches. Padre. Muchísimas gracias, Gracias, Padre. Padre Dios lo Carlos. bendiga. Buenas A todos. noches. Igualmente, bendiciones. Buenas noches, Padre Gracias, Carlos. Padre.